mañana nos da tiempo, sacamos dudas del examen. Como podrán observar, ya se subió el solucionario, entonces ya tienen la posibilidad de observar en qué eh, pudieron haberse equivocado, si es que hubo fallas en su examen, y si no, pues bueno, yo creo que a más tardar de mañana o pasado se sumen sus evaluaciones al SAES. Si hay alguna duda, el primero y el 2, vamos a hacer sesiones extraoficiales para corregir si es que hubo algún error en la captura de evaluaciones en sus SAES. Pero bueno, ahorita vamos a ver las clases, bueno, lo que nos toca de hoy de tema y posteriormente ya veremos lo de su examen. Voy a compartir la pantalla. Tenemos ahora lo que son el flujo electromagnético no uniforme en un área, como bien su nombre lo dice, en un área no uniforme. Entonces, tenemos la concepción normal de lo que es el campo, bueno, lo que es el flujo de campo eléctrico sobre un área tal como se vio anteriormente cuando tenemos una rotación, que habíamos sacado esta ecuación que ustedes pueden observar acá arriba, y cuando tenemos un campo no uniforme, pues vamos a aplicar el mismo principio. Entonces, aquí nos dice, bueno, aplicando el mismo principio de E coseno de A, lo podemos poner en el contexto del campo eléctrico, punto la derivada del área por A. Y entonces, al igual que en el capítulo anterior, el ideal es que tengamos un campo eléctrico paralelo al vector de área. Cuando se rota, como lo podemos ver aquí, cuando rotamos esa área y el campo eléctrico ideal, que es el que tenemos en color azul, el campo eléctrico ideal es el que va en paralelo al vector de área. Cuando rotamos, el campo eléctrico original, que son estas líneas azules, son las que atraviesan el área. Entonces tenemos prácticamente sus componentes del campo eléctrico real, dado el área, y por eso nos queda E a coseno de alfa, que es, como dicen, aproximadamente AE coseno de alfa. Aquí nos ponen un problema muy semejante a lo que tenemos ahí arriba, nada más que con un disco. Y aquí lo que nos piden prácticamente es encontrar la densidad de campo eléctrico, 1, cuando atraviesa al disco en un ángulo aproximadamente alfa de 30 grados. Luego nos pregunta cuál sería el flujo que cruza del disco si gira y el vector de área o el vector normal queda de manera perpendicular. Y cuál será el flujo que pasará si el disco toma su forma paralela
al vector de área. Por vista, simplemente por vista, decimos que el ideal es que el campo eléctrico quede paralelo al vector de área. Cuando, como ya lo mencionamos, no queda paralelo al vector de área, sino un ángulo alfa, lo que realmente estoy obteniendo es, por decirlo así, la proyección de A sobre E, que vendría siendo A vector punto E, que en relativa me queda a E coseno de alfa. Y cuando me queda el disco literalmente perpendicular de forma ortogonal a una función, donde aquí está el campo eléctrico, 90 grados, basándonos en este concepto, pues me quedaría que el campo eléctrico, o en este caso, la densidad de campo eléctrico, vendría siendo AE coseno de alfa cuando alfa vale 90, por lo tanto, la densidad de campo eléctrico igual con cero. Bueno, pues hay que demostrarlo. Pues la primera ecuación, cuando el disco tiene 30 grados respecto a el campo eléctrico, pues hacemos la condición de EA coseno de phi, y en este caso phi es 30 grados, dado el radio, estamos sacando el área, entonces sacamos el área como la constante y phi como 30 grados. Lo ponemos como vector y nos da 54 newtons metro cuadrado Coulomb. Ahora aquí en el inciso B vendría siendo cuando el disco, dado el vector normal por el área, nos da el vector de área, y el flujo eléctrico o vector eléctrico está perpendicular 90 grados. Ya dijimos que la densidad de campo eléctrico era AE coseno de alfa cuando alfa vale 90 grados. Pues esto, sabemos que el coseno de 90 se vuelve 0 y por lo tanto el campo eléctrico igual con 0. Aquí lo tenemos. Aquí nos dice, en el caso donde la normal tiene la misma dirección que el campo eléctrico, la normal, el vector normal por el área que nos da el vector área, está paralelo al campo eléctrico. Nos queda la ecuación del tipo
A coseno de alfa, cuando alfa igual con 0. Por lo tanto, la densidad de campo eléctrico es EA coseno de 0, pues nos da 1. Por lo tanto, el campo eléctrico es igual a todo el campo eléctrico por el área atravesada. Aquí lo tenemos. Observen que cuando dice, cuando está el campo eléctrico paralelo al vector de área, vean que tenemos 63 newtons, y cuando se movió 30 grados, bajó a 54, y cuando se puso 90 grados respecto el campo eléctrico al vector normal, simplemente no tenemos nada. En el siguiente problema, tenemos un cubo. Aquí le voy a generar vistas superiores, pero bueno, lo voy a ver primero así. Entonces vamos a ver si nos podemos llevar este cubo. Y lo vamos a poner por acá. Okay. Bien. Aquí nos está diciendo que también lo mismo, vamos a ocupar la misma densidad de campo eléctrico, que es AE coseno de alfa. Y aquí la única diferencia es que, por ejemplo, si ustedes observan, el vector de área o el vector normal, por ejemplo, N1, está hacia acá, y el vector N4, o mejor dicho, no, el vector N2 sale de acá. O sea, este es N2 y este es N1. ¿Ok? Bien. Entonces, aquí nos está diciendo la ecuación, y se acordarán en el anterior, cuando están en paralelo, tanto el campo eléctrico como el área, simplemente tengo pura densidad de campo eléctrico. Pero aquí, por decirlo así, el campo eléctrico está entrando. Y aquí el campo eléctrico está saliendo. Si yo lo veo conforme a esta ecuación y lo veo en forma de diagrama de cuerpo libre, en el caso de N1, el vector de área N1 está en este sentido, y el vector de campo eléctrico está en este sentido. Están opuestos, o sea, está 180 grados uno respecto al otro. Estoy aquí. Entonces el campo eléctrico, si nos vamos con esta, a E coseno de 180 grados. Entonces el campo eléctrico para esta cara es igual a menos, porque coseno de 180 es menos 1, a E para, por decirlo así, el vector
unitario o el vector de área N1. Para el vector del otro lado, la densidad de campo eléctrico es igual al campo eléctrico a coseno de alfa. En este caso, para este lado voy a ocupar lo mismo, el diagrama de cuerpo libre, donde el vector de campo eléctrico va para acá y el vector de área o el vector N2, el vector de área, o lo que es lo mismo, el vector normal por el área vendrá dando el vector área, va justamente el vector área hacia acá. Va en paralelo al campo eléctrico. Entonces, esta ecuación, al estar en este lado, significa que si lo pongo en diagrama de cuerpo libre, ustedes observan que aquí no hay un ángulo alfa. Alfa igual con 0. Están en paralelo. Y entonces me queda que el campo eléctrico es A o EA coseno de alfa cuando alfa vale 0, vale EA simplemente. Y del otro lado, pues simplemente, este es para el vector 2, para el vector 1, menos EA. ¿Por qué a mí ya no me interesan estos lados? El que esté, por ejemplo, de este lado. O este mismo que dice N4. Porque ahí no hay campo eléctrico y por lo tanto, por lógica, el campo eléctrico, por ejemplo, para el vector N4, yo voy a poner N4, campo eléctrico A coseno de alfa, cuando el campo eléctrico entra y sale, si lo veo en este sentido, el vector N4, su vector de campo eléctrico está así, 90 grados respecto uno al otro. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues aquí me va a dar 0. Y de la otra cara, o sea, de N3, de N5, de N6, va a suceder lo mismo, porque pues, los vectores prácticamente están 90 grados uno respecto al otro. Aquí está el campo eléctrico en N5. Si lo vemos de aquel lado, N3 está así y el campo eléctrico de todas maneras pasa así. Entonces aquí hay 90 grados. Y acá abajo, simplemente el campo eléctrico pasa así. Entonces en este cubo, por decirlo así, en la tapa de abajo, donde N6 está así, pues el campo eléctrico pasa de largo y está 90 grados diferente. Pues a la hora de hacer la ecuación, me dice que tengo que sumar todas las caras porque pasa el campo eléctrico por todas las caras. Hago las identidades trigonométricas de este vector y yo sé que el seno, pues obviamente no, porque el campo eléctrico no es un vector propiamente que esté contrario o perpendicular, o sea, que esté ortogonal a la proyección.
Entonces, E seno de alfa automáticamente va a ser 0. Me queda campo eléctrico como también vector de área. Los senos se van, tanto me queda campo eléctrico como vector de área. En coseno saco factor común y compruebo que es cierto, con base al cubo, que E punto A coseno de alfa. Lo que hicimos anteriormente por proyección, ahora lo hacemos por definición de campo eléctrico y vector. Aquí el problema nos dice que vale la distancia de cada caja, de cada cara, perdón, una longitud L. Entonces, cada cara tiene un área L por L. Lo vamos a ir desglosando. Cada cara tiene una longitud L y una longitud L. Entonces, por ejemplo, N4 pues vale su área L por L. Ya tengo el área. Hago las mismas ecuaciones anteriores. Decía del vector una magnitud por un vector me da un vector. Me queda el vector área. Saco la definición de la anterior de A coseno. En el seno no tengo nada. Me queda A coseno. Y entonces puedo sustituir este vector, ya sea por ecuación vectorial o ya sea por definición, como A o E punto A coseno. Donde el área, pues, L por L, y dijimos que 180 grados por la definición, que decíamos que este vector N1, por ejemplo, va en sentido contrario a donde el campo eléctrico va, o sea, está desfasado 180 grados con respecto al campo eléctrico. Entonces este me va a quedar menos 1 porque simplemente estamos haciendo el coseno de 180 grados. Y aquí lo tengo. Y del otro lado, cuando este cubo, su campo eléctrico sale para acá, estamos hablando del vector N2, o sea, vendría siendo A, vector N2, pues debe de ser A subíndice 2, por decirlo así, vector. Aquí sí, el campo eléctrico va en paralelo al vector N2. Nos ponemos aquí, no hay ángulo de movimiento, L por L, y tenemos esto. Pero tenemos que sacar los cálculos de las demás caras observando que las demás caras no sufren de una entrada o salida de campo eléctrico. Entonces, esta cara, por ejemplo, al no tener campo eléctrico, pues no tengo densidad de campo eléctrico. En esta cara tampoco, porque no pasa el campo eléctrico como tal, o mejor dicho, sí pasa, pero en forma perpendicular. Y al hacerlo de forma perpendicular, simplemente 90 grados, toda esta densidad de campo eléctrico igual con cero. Entonces, esta cara, su campo es cero. Esta cara, su campo es cero. Esta cara de acá abajo, su campo es cero. Y esta cara que tengo aquí, su campo es cero.
Bueno, lo voy a poner de este lado. Y ahí está. Tanto E3, estoy usando el campo 3, partiendo de los vectores. E3, E5, E4, E6 son perpendiculares sus campos eléctricos. De este lado, suponiendo que el campo eléctrico vaya así, y de aquí, pues el campo eléctrico va así. Entonces, el campo eléctrico 3, 4, 5, 6, o sea, 3, 4, 5 y 6 son iguales, y a la vez, al estar a 90 grados, nos da cero. Entonces, la sumatoria total de la densidad por la que pasa el campo eléctrico en este cubo, en esta forma, simplemente es en este lado, E A será la densidad de campo eléctrico, y de este lado es menos E A, la densidad de campo eléctrico. Entonces tengo que sumar todos los campos eléctricos que atraviesan este cubo y me da esto. El total es E L menos más L al cuadrado y las demás en cero, por lo que les mencionaba que eran iguales, y por lo tanto la sumatoria total es igual con cero. Si lo vemos en el sentido estricto, pues todo lo que entra es lo mismo que lo que sale, o sea, no se queda en ninguna línea. Por lo tanto, por decirlo así, si lo vemos en este sentido, la fuerza que entra debe ser igual a la fuerza que sale. Entonces, si lo vemos como sumatoria de fuerzas, la sumatoria de las fuerzas, por ejemplo, de la cara 1 y 2, es igual a la fuerza que entra, igual a la que sale, menos la fuerza que sale. Todo esto es igual con cero. Aquí aplica prácticamente lo mismo. En el segundo, aquí no están hablando, voy a cambiar de cubo. En el segundo, sí hay una variación. Sí hay una variación. Y en este segundo, aplicamos la misma ecuación y lo que hacemos aquí es lo siguiente. Lo mismo que hicimos en la otra, nada más que aquí le voy a dar una perspectiva. Este lo voy a ver como una vista superior. Vamos a suponer que ahora el cubo, viéndolo desde arriba, lo voy a ver así. Entonces, las líneas de campo eléctrico, por lo menos en esta cara, no va a haber nada porque siguen siendo perpendiculares.
lo que es la cara 5 y la cara 6, no va a haber nada. Nada más en esas caras. Ahí sí hay 90 grados. En las demás caras, por ejemplo, en esta cara número 2, también sale campo eléctrico. Y en esta cara número 3 también entra campo eléctrico. Vamos a poner, este vendría siendo la cara 3, este vendría siendo la cara 1, esta cara vendría siendo la cara 4 y esta vendría siendo la cara 2. Entonces, si ustedes observan, si lo veo en forma superior, va a suceder lo mismo, lo que les decía, la misma cantidad de fuerza que entra, por ejemplo, en la cara 3 y en la cara 1, va a ser lo mismo que sale en la cara 2 y en la cara 3. Por lo tanto, si lo veo en forma matemática, esto, ya dijimos que esto se vuelve 0, nos dice son los, como anteriormente, ¿se acuerdan? Vista superior, y que el vector área del cubo anterior, este es el cubo anterior visto por arriba, es el vector de campo eléctrico, y de otro color ese es el vector área. Este es el vector área, el rojo es el campo eléctrico, y en el otro, bueno, el negro es el campo eléctrico que entra, mientras que el color verde es el vector de área contrario o la cara posterior. Uh-huh. Aquí me dice, voy a hacer lo mismo, pero este cubo ahora lo voy a rotar así, que es esto, esta rotación. O sea, va a ser, por ejemplo, la cara 1, o sea, esta cara, la cara 1, entrando, lo voy a rotar un ángulo teta. Y entonces, este cubo estaba así, ahora al rotarlo, está de esta forma. Y entonces va a ser los 180 grados menos phi, porque lo que estoy haciendo es rotarlo. Y entonces me va a quedar la misma ecuación coseno de phi. Uh-huh. En los otros, pues me va a quedar lo que les decía, la cara 3, acá que lo tenía, la cara 3, la cara 1, la cara 4 y la cara 2. La cara 3, la cara 2 y la cara 4 van a ser justamente el área coseno
más el ángulo de rotación. En este caso, el 4, ¿se acuerdan que les decía en el cubo anterior? El 4, más voy a volverlo a llevar. Hacerlo un poco más grande. Observen aquí, en este caso, había dicho el campo eléctrico con respecto al 4 vale 90 grados. Aquí el campo eléctrico vale 90 grados. De aquí para acá vale 90 grados, si ustedes observan. Y de aquel lado, donde está el vector 3, N3 con respecto al campo eléctrico vale 90 grados. Por eso aquí dice que vale 90 grados más teta cuando este cubo rota de esta forma. Y entonces, esto que valía 90 grados, el N4, al rotar estos 90 grados, son los mismos 90 grados, pero al girar, más lo que giró, lo que rotó el cubo. Igual le va a pasar del otro lado al 3 y en este caso, al 4. Entonces nos va a quedar esto. Porque el seno, bueno, pues en un momento dado dijimos, bueno, de este lado nos va a quedar coseno más el ángulo. Si lo vemos en cierta forma, recordarán ustedes, les dijimos el coseno está a 90 grados, coseno de un ángulo a 90 pues nos daría 0. Si lo rotamos un ángulo cual sea, pues realmente el campo eléctrico queda en función del coseno, pero el vector de área o su proyección queda prácticamente en función del cateto opuesto o seno. O también por identidad trigonométrica podemos encontrar esta situación, que cualquier un ángulo a 90 más algo nos da el seno. Y las tapas de acá arriba, siempre, si ustedes observan, van a ser igual con 0. Tanto cuando rota como cuando no rota. Y ahí tenemos la solución del problema. En este caso tenemos otro problema, pero aquí es más sencillo porque es una esfera. Y en una esfera, la situación es más sencilla. Una esfera literalmente es uniforme. Voy a pensar, voy a llevar la ecuación de una vez. Yo voy a agarrar de esta esfera, por ejemplo, un pedazo de aquí a acá. Y ese pedazo
que acabo de agarrar, le voy a cortar otro pedazo aquí. Y este pedazo que le corté va a tener esta forma. Y le voy a cortar otro pedazo. Y ese pedazo que acabo de cortar ya tiene en relativa esta forma. Le voy a cortar otro pedazo. O sea, este es esto, este es este es este, y este pedacito ya está casi plano. Y le voy a cortar otro pedazo. Y este literalmente ya está plano. Pues a ese pedazo que ya está plano, le voy a llamar la derivada de A, porque tuve que de este pedazo cortarle un pedacito, otro pedacito y así. Por eso es la derivada de A. Estas son constantes, esta es la que varía. Saco, por decirlo así, desde 0 hasta A y me queda esta ecuación. ¿Quién es el campo eléctrico? Pues es esto. Y ya me dan los valores. Saco el campo eléctrico porque el problema me dice que tengo una carga positiva de 3 microcoulombs en un radio o una distancia, por decirlo de aquí hacia acá, aquí suponiendo, si le podemos llamar así, la carga de prueba a un radio R, y puedo sacar su campo eléctrico. Pero es la densidad de campo eléctrico, o sea, la densidad significa todas las líneas que puedan pasar por esa área. ¿Por qué área van a pasar? Justamente por esta área. Todas las líneas posibles que puedan pasar por esta área o por esta nueva área que acabo de sacar. Coseno de alfa. Suponiendo que en la nueva área que acabo de sacar, este es el vector de área y de pura casualidad el vector de campo eléctrico tiene un desfasamiento de alfa, pues simplemente hago eso, EA coseno de alfa, donde el área de una esfera es esta, y lo multiplico por el campo eléctrico. Ya tengo mi campo eléctrico y tengo mi área. Coseno de 0. ¿Por qué coseno de 0? Porque estoy hablando de una esfera. Les dije que es, digo, suponiendo que pudiera haber un desfasamiento, pero en una esfera, si sale para acá y le pongo un área de este tamaño, así como se ve aquí, pues el vector de área va en paralelo al campo eléctrico. Si yo agarro un pedazo de acá abajo, el vector de área va en paralelo al campo eléctrico, porque una esfera tiene todas sus áreas bien definidas y van su campo eléctrico paralelo a lo que sería el vector de área de cada pedazo. Entonces, coseno de 0, ya saqué el área y el campo eléctrico y simplemente hago el producto. Y observen ahí cuando hago el producto. Tengo 4pi r cuadrada y aquí tengo 4pi r cuadrada. ¿Qué va a suceder? Los elimino.
prácticamente lo que va a suceder es que los voy a eliminar. Entonces me queda lo que vale en carga eléctrica, 4pi, y saco el valor. Bajo esa situación que acabamos de mencionar, Gauss puede establecer que sin necesidad de una geometría perfecta, yo puedo meter una carga en una geometría ideal perfecta, como esta que tenemos acá arriba, que es una esfera, sobre, o mejor dicho, le sobrepongo una geometría no perfecta. Entonces, a la hora de hacer la derivada del área, voy a pensar, a mí se me ocurre hacer un área así, de un elemento cual sea. Y esa pequeña área le voy a cortar un pedazo. Lo saco. Este pedazo le voy a cortar un pedazo. Y a ese pedazo le voy a cortar otro pedazo. Y ese nuevo pedazo que acabo de tener, le voy a cortar otro pedazo. Lo voy a cortar tanto que cuando yo llegue casi a cero, a no poder cortar nada, el área literalmente es un área plana. Y entonces aquí pongo una carga eléctrica donde su campo eléctrico sale respecto al vector de área desfasado un ángulo alfa. Pero este también va a poder hacer esto, esto y esto. Entonces va a poder salir el campo eléctrico por ejemplo, el campo eléctrico dado un ángulo alfa. Eso es lo que propone Gauss, no necesariamente un área perfecta. Entonces, él dice que las áreas encerradas dentro de las cargas encerradas dentro de un área definida nos va a dar la cantidad de carga encerrada. Aquí dice una carga puntual de una superficie esférica, que fue lo que dijimos. Acá, que fue lo que obtuvimos. Nos está diciendo el campo eléctrico dada un área esférica, me quedaría que el campo eléctrico es 1, 4pi epsilon 0 multiplicada por el área esférica 4pi r cuadrada. Observa que aquí ya no metí carga, se va este con este y por lo tanto en una área como esta, perfecta, el campo eléctrico no es otra cosa que la carga sobre la permitividad. Y eso es lo que establece Gauss. Y así lo hace Gauss.
Para superficies, como se les mencionaba, no ideales, Gauss se apoya justamente de esa superficie gaussiana. Él va a tener una superficie como de este tipo, pero va a suponer primero una carga encerrada en un elemento gaussiano de este tipo y le va a sobreencimar otra área. Es lo que maneja aquí Gauss. Un área que no es propiamente una esfera. Y entonces él establece justamente lo que pueden ver, una esfera gaussiana casi perfecta y nuevas áreas, que este mismo ángulo que tengo acá va a ser el mismo ángulo que se genera de campo eléctrico perpendicular o ideal al área con el verdadero campo eléctrico. Y hacemos la misma ecuación y nos dice, aún teniendo yo este tipo de carga o de campo eléctrico que pueda salir así, si yo voy haciendo un diferencial de área, o sea, a este, por ejemplo, le corto un pedacito y a este pedacito le corto otro pedacito y a ese pedacito le corto otro pedacito, va a llegar un momento en que el área va a ser literalmente paralela al campo eléctrico. Y entonces sí se cumple esta ecuación, a pesar de que no sea uniforme el área. Para mañana vamos a demostrar esto y si nos da tiempo o si no, ver las dudas que tengan de su examen que pudieran haber generado cuando contestaron su examen. ¿Okay? Vamos a hacer lo más rápido posible esta solución y dar cabida a su examen. ¿Ok? Hasta. No, profe, por el momento. No, profe. Bien, entonces, si mañana nos da tiempo, mañana sacamos dudas de examen y además terminamos el tema que es justamente la demostración de zonas gaussianas en elementos irregulares. ¿Ok? Y la aplicación de la ley de Gauss. ¿Sale? Ok. Sí, está bien, profe. Bien, entonces por el día de hoy le vamos a dejar aquí y nos vemos mañana. Ok, profe, hasta mañana. Ok, profe. Hasta mañana, profe. Gracias. Al contrario, gracias. Nos vemos Hasta luego, mañana, profe. chicos. Cuídense.